El tema sois vosotros, los jóvenes, y todo aquello a lo que día a día os enfrentáis en esta sociedad. Problemas, inquietudes, retos, motivación, alegrías, todo importa. Todos estos temas desde la prevención de la salud mental y la psicología. Digitas, herramienta digital de transferencia de contenidos para abordar los problemas emocionales en adolescentes en colaboración con la Universidad de Jaén, financiado por la Agencia Estatal de Investigación. La prevención del suicidio es una situación complicada, tanto que hasta genera un cierto rechazo. Entonces, gracias por dar un paso adelante y por darnos esta oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia. Mirad, yo cuando estábamos hablando de alzar la voz, lo que me hacía era unas cuantas preguntas. Pensábamos en abordar en la mesa de debate, pero las que me hacía yo a mí mismo a la hora de abordar la conducta suicida eran estas. Si el efecto contagio existe o no, ya nos ha ayudado Juan Pablo a ver que sí. ¿Por qué no se ha hablado hasta el momento de la conducta suicida o del suicidio de esta manera? ¿Por qué tenemos que hablar ahora? ¿Qué elementos son esenciales en el efecto contagio en la adolescencia? Y algunas recomendaciones que, si os parece, lo que hago con esta presentación es marcar un poco de posición, porque mucho ya pues, se ha hablado y se ha podido comentar en las presentaciones previas. El efecto contagio pues está demostradísimo desde hace muchísimo tiempo y somos básicamente imitadores de la conducta, y así es como aprendemos. Y por eso tiene tanto éxito aquella afirmación de que los adolescentes puede ser que en muchos momentos no nos escuchen o parezca que no nos escuchan, pero sí que nos miran. Entonces es muy importante en ese sentido poder mantener uno siempre esa sensación de amenaza de que está siendo mirado por sus hijos. Esto ya empieza desde mucho antes. El efecto contagio tiene todas las vías posibles. No hay ninguna organización de ajedrez que haya conseguido una campaña tan exitosa como Netflix, con una simple serie en que abordaba el ajedrez. Han incrementado tremendamente los jugadores y además, si os pregunto, como no tenemos tiempo, tiro, pero si os preguntara cuál creéis que es la salida y la apertura de ajedrez que más utiliza, pues seguro que acertaríais. Efectivamente, como dice Pablo, comunicar la conducta suicida en medios de comunicación se ha demostrado que incrementa el suicidio, y cuanto la cobertura es más amplia el suicidio. Estas son cosas que sabemos cómo influencia la publicación de muertes de famosos en el uso de redes sociales, concretamente la red Reddit, que es una red, pues eso, parecida a Twitter, Facebook y YouTube, pero más de habla inglesa, y vemos como los resultados son inequívocos comparados con, ¿no? O sea, la reacción en esas redes supuestamente de prevención y de ayuda al suicidio, cómo incrementan el riesgo de suicidio en estas redes en comparación incluso con otras de salud mental. O sea, que el suicidio podríamos entenderlo como una cosa como particular sobre sí mismo. Está demostrado que a pesar de o controlando la ansiedad, la depresión y todos los trastornos que están relacionados con el suicidio, el tener contacto directo con personas con suicidio incrementa el riesgo, te permite diferenciar entre gente que solo piensa en el suicidio en un momento de desesperación a gente que pasa directamente al acto, que es este salto que muchas veces es tan importante. Y hay estudios tan interesantes como este de Lancet del 2019-2021. Es interesantísimo cómo aborda todo el fenómeno de los clústeres de suicidio. ¿Sí? Todos estos suicidios que se tienen que dar al menos 2 o 3 con una cierta relación, y cómo se agrupan y cómo funcionan diferentes ámbitos donde están nuestros adolescentes. Desde colegios hasta centros de tratamiento, de internamiento, y en redes sociales. Esto os lo dejo por aquí porque os lo recomiendo que os lo miréis para que le echéis un vistazo. Nosotros no necesitamos, vamos un poco como detrás. Nosotros primero lo que nos encontramos es la realidad clínica y luego empiezan a salir los estudios, pues que básicamente, pues en la mayoría de los casos nos acaban dando la razón. Nosotros hemos tenido, desde que iniciamos el programa de atención a la conducta suicida, hemos tenido 2 momentos de claro incremento de conducta suicida. El momento fue relacionado con la serie de 13 razones, con la publicación. Nosotros al día siguiente y las semanas siguientes ya los teníamos aquí. Siguen llegando por este motivo, porque supuestamente lo han pacificado, le han quitado la parte del método, siguen llegando. Y el incremento de la COVID, todo el incremento que hemos observado
causa de la COVID. La hipótesis que solemos manejar entre algunos, y por lo menos la que yo defiendo, es que no está tan fuera de relación. O sea, porque uno de los motivos del COVID ha sido todo ese exceso de contacto con las redes sociales. ¿Por qué no se ha hablado este momento? Pues porque queríamos proteger a nuestra población, a nuestros adolescentes. Entonces sabíamos que si hablábamos del tema, pues se provocaba el tema, pues queríamos protegernos a todos intentando no hablar. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué precio hemos pagado? Un desconocimiento generalizado, un incremento del tabú, una desinformación y una proliferación de mitos, porque esto sí que no nos olvidemos que no es negociable. O sea, o yo tengo una información de alguna problemática que sea tan impactante como el suicidio, o si no me la inventaré, porque de alguna manera yo tengo que dormir por la noche. Los datos, como ya habéis pronunciado, no han disminuido en absoluto y en todo caso están incrementando y así llevamos muchísimo tiempo. No hablar del suicidio no ha conseguido mejorar la realidad que tenemos con el suicidio y podríamos hacer aquello de, ¿no? Aquello de los médicos que no lo tienen como muy claro y dice, bueno, imagínate si hubiéramos hablado de él, a lo mejor hubiera sido peor, ¿vale? El señalamiento de los familiares y la culpabilización, la incapacidad de poder hacer un duelo, como que esto ya nos hablará Cecilia, pero el señalamiento como, ¿por qué ha muerto tu familiar, tu padre, por suicidio? Y ahí se acabó la conversación, ya no puedo ni seguir elaborando esta muerte. Y el señalamiento como, pues no sé, como gente peligrosa, porque si el suicidio se contagia tanto, al final son peligrosos. Quizás sea por esto la toma de conciencia de que verdaderamente es una crueldad todo lo que se ha estado haciendo. ¿Por qué hablar ahora? Pues porque en el adulto, y voy a diferenciar el adulto, porque en el adulto pues es imposible. O sea, es imposible no hablar ahora porque ya es imposible no hablar del suicidio porque se toman como unas medidas en los medios de comunicación o porque se dan unas indicaciones del director del medio de comunicación. Ahora ya está el acceso, insisto, en adultos, ¿eh? ¿Qué queremos hacer hablando del suicidio? Pues incrementar el conocimiento, luchar contra el tabú, una información que nos permita combatir los mitos, acoger y acompañar a la persona que sufre en lugar de señalarlo. Yo creo que estoy súper de acuerdo con lo del teléfono de la esperanza porque es que hacen una labor fantástica y efectivamente en el tú a tú quitarle el nombre pues no nos ayuda de nada, sino todo lo contrario, que es que no nos genera ningún problema, sino todo lo contrario, nos ayuda. Y usar un poco en nuestro favor el efecto contagio. El efecto contagio no tiene solo que ver con cómo, ¿no? con que yo encuentre modos de ayuda para la comunicación de suicidio. Tiene que ver cómo yo afronto diferentes problemáticas fuera de esto, fuera de la ayuda del suicidio. Hay veces que la prevención del suicidio no hace ni falta. A mí me gustaría señalar unos elementos que yo creo que son claves en la prevención y en la comunicación del suicidio en la infancia y la adolescencia, porque muchas veces se habla del método. Yo creo que los elementos más importantes en el suicidio, en la identificación que tienen los adolescentes, es precisamente esta identificación, la romantización de esta salida, como una especie como de una salida digna y que tenemos que acompañarlos a otro tipo de salidas, y el modelado de estrategia de afrontamiento. Esta persona le ha hecho con esto así, pues yo tomo la misma situación a la hora de copiar incluso esto en las autolesiones. Yo esto lo pongo a modo de guiño porque además como la mayoría sois muy jóvenes seguramente, lo vais a tener que buscar, pero lo buscaréis en internet y lo veréis. Cuando yo era joven, que tenía 18 años, salió esta película que en principio yo creo que la vi porque tenía 18, si hubiera tenido 12, espero que mis padres me hubieran prohibido verla, y eran dos jóvenes traumatizados que se vengaban de la sociedad matando a todo Cristo que pasaba por allá. Al final hacía como una especie como de efecto de que pues tú querías salir a la calle y vengarte de todo el mundo que te hacía estar pues como está una persona a esas edades. Solo tenías que acordarte que el actor era el tonto del de Cheers y se te quitaba todo, o sea, era un bajón tremendo. Entonces, al final, todos estos elementos de identificación, nosotros podemos pensar que estamos delante de una serie, que estamos delante de unos actores, pero cuidado en la adolescencia, que es que somos tremendamente crédulos. Recomendaciones que os diría yo para marcar el planteamiento, esperando que luego se hagan las preguntas en la mesa abierta. Utilizar el efecto de imitación, fomentar la imitación positiva, fomentar las estrategias de afrontamiento. Aquí no me voy a esconder, o sea, yo no quiero ni hacer un decálogo de buen uso, ni quiero ayudar a los adolescentes ni a los menores a hacer un uso responsable de las redes sociales. O sea, yo las quitaría directamente. O sea, yo creo que no ayudan en ningún aspecto y en ningún momento de la etapa evolutiva. Fijaos que la OMS recomienda o señala una serie de objetivos en los que están centrados las intervenciones que han tenido más evidencia en la prevención del suicidio.
limitar el acceso a métodos de suicidio. Cuando uno limita el acceso a métodos de suicidio, no solo limita el acceso a los métodos de suicidio físicos, también limita el acceso al conocimiento de los métodos que pueden acabar siendo, que pueden acabar teniendo un potencial suicida. ¿Sí? En esto, en redes sociales, fracasamos totalmente. Interaccionar con los medios de forma responsable para hacer un abordaje responsable de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, insisto, su influencia se queda en el propio medio. Si los dejamos en acceso a lo que hemos visto antes, a toda la red abierta, estamos expuestos a todos, además de la dark web, de la deep web, de todas estas serie de historias que no deberían de tener acceso a ello. Incrementar las habilidades de afrontamiento. Desde que son pequeñitos ya y les empiezas a dar las tablets y los empiezas a distraer, empezamos a alterarles los procesos de aprendizaje, los procesos atencionales, los procesos están diciendo que hay dificultades hasta de la adquisición del lenguaje relacionadas. Por supuesto, toda la parte esta de a qué edad empiezan, dependiendo de un adolescente o de un niño, cuando tenga acceso a las redes sociales, cuando empiezan a ver imágenes que a los adultos nos estremecerían y empieza la curiosidad a llevarles por ahí y empiezan como a desensibilizarse de imágenes que nos deberían de impactar y cómo eso les afecta en su desarrollo como personas, en su moralidad, te diría, si quieres, esperando ponerme muy... Y la identificación precoz de la persona que está en riesgo. La identificación precoz de la persona que está en riesgo es gente que puede decir, no, es que esto nosotros, porque esto es un mecanismo de ayuda. Los mecanismos de ayuda y de ayuda que acaban consiguiendo son la satisfacción que encuentran en los grupos de iguales, en los grupos que hemos visto que acaban generando los clústeres. Nosotros estamos aquí atendiendo a adolescentes en Barcelona que han hecho una tentativa con su amigo de Andalucía, con su amigo de Valencia y con su amigo de Huesca. O sea, todos estos, ya ni siquiera tenemos como esa vía de que nos puedan comunicar, se van directamente allá a buscar la información y a buscar esa ayuda. O sea que yo creo que al final lo que nos acaba haciendo en muchos casos, sobre todo en la infancia y la adolescencia primera, es retrasar ese acceso. No dar la batalla por perdida. Yo recomendaría, perdonar, esto es una cosa como muy personal, pero acaban de publicar también pues, las tecnologías digitales en la infancia, la adolescencia y la juventud del Departamento de Salud en Cataluña y yo, pues no lo sé, yo cuando escucho a los compañeros decir son nativos digitales, pues es que, pues no lo sé, igual es una cosa mía, pero parece como que ya directamente me estoy rindiendo. O sea, nativos digitales, ¿qué quiere decir? Porque nosotros cuando empezamos el automóvil, que nos cambió la vida, no nos llamaban nativos del automóvil. Y vimos que si le dabas un automóvil a un chaval de 9 años, de 10 años, de 12 años, se mataba por la carretera, atropellaba a alguien y tal, y fuimos restringiéndoles y protegiéndoles del tremendo potencial que tenían esos vehículos, esas nuevas incorporaciones a la sociedad. Eso de nativos digitales, yo personalmente, los niños son niños. Los niños son niños y tienen sus procesos de aprendizaje. Y efectivamente, sí que los podemos alterar con todas estas nuevas tecnologías y con todo esto, pero dar la batalla con perdida. Yo el consejo recomendada, no tener móvil hasta los 12 años, parece como que a partir de los 12 años ya te da margen de tener móvil. Y tener un acceso a la red con 12 años es que me parece, perdonad, insisto, estoy marcando ya para entrar en debate y en polémica. Me parece una barbaridad. O sea, es que si ni siquiera son imputables hasta los 14, o sea, como mínimo alguien que tenga un mecanismo o un instrumento con tanto poder en su mano, como mínimo tendría que ser, ni que sea imputable, ¿no? Por si acaso por lo que pueda ser toda esa parte de ciberbullying, de bullying, que podamos asumir. O sea, que yo de entrada no daría la batalla por perdida y me pondría un poco más combativo. Fomentar la participación presencial, pero no para competir contra las redes sociales, ¿no? Ni contra redes sociales ni contra videojuegos. No nos olvidemos que hay una legión de gente sesudísima que nos dan 50.000 vueltas a todos ganando unas cantidades de dinero ingente para hacer eso atractivo y combatir con nosotros. O sea, tú no puedes combatir con el Call of Duty en la relación con tu hijo. O sea, es que no sé qué tendrías que hacer. O sea, no puede ser. O sea, lo que tenemos que hacer es fomentar estos espacios, pero restringir los otros. Y ni me escondo, lo digo ya directamente para que luego me destripéis. Facilitar recursos adecuados, pero al adulto. O sea, nosotros a los adolescentes y a los niños llegamos a través del adulto. O sea, nosotros no tenemos que enseñarle a los adolescentes a tener, ni a los niños pequeños, a tener una conciencia de poder identificar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, tener una moralidad, una visión crítica. No. O sea, tú los tienes que proteger en ese periodo de desarrollo, porque ya hemos visto cómo van avanzando los procesos de desarrollo en la infancia y la adolescencia. Y no es que sean más tontos que nosotros, ni nada, pero es que tú cuando haces una prueba de inteligencia,
tú lo baremas, y tú lo baremas y no compites a un chico de 12 años con una persona de 25, ¿sí? Porque sería injusto, no es que sea tonto, es que está en proceso de evolución y de maduración cerebral. Seguir las recomendaciones. Hay unas recomendaciones, pues la verdad es que muy bien hechas. Como siempre, nunca podemos competir con la OMS y ya un poco nos han enseñado lo que hay. Este es muy gracioso, el de la prevención de suicidio, un recurso para cineastas y otras personas que trabajan con el teatro, el cine y la televisión. Si os lo leéis, pues si alguien lo quiere seguir, directamente no abordará el suicidio en los medios de comunicación, ni en el teatro, ni en el cine, porque es tan restrictivo que de verdad que pierde el interés, porque pierde todo enganche, pierde toda identificación, pues bueno, a lo mejor seguirlo es una buena cosa y que al menos nos quiten del acceso. Acabo con la última. Para hablar bien sobre la muerte y sobre la muerte por suicidio, pues quizás lo que deberíamos de hacer es hablar bien sobre la vida y hablarle bien sobre la vida al menor. Y si toda esta serie de términos del éxito, la felicidad, la excelencia, de tú lo vales, que te guste lo que tú quieras, auténtico, verdad, no lo sabemos usar, pues es mejor que los tiremos a la basura, ¿sabes? Porque en el adolescente o en la adolescencia, pues todo el mundo sabemos, y la gente que escribe cualquier cosa de la adolescencia, ya sabemos que es un momento difícil, de turbulencia, y que uno en todo caso lo que se tiene que sentir es validado y acompañado en ese malestar. Cuando estamos hablando con los adultos, muchas veces sí que te vale eso de tú te mereces estar bien, pero es un adolescente que está sufriendo, que está pasando lo mal, tú no se lo puedes decir. Tú lo que le tienes que decir es que tú puedes estar mal, porque con esto de que lo tienes todo, de que tú puedes, de que ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras, hostia, y tú puedes hacer lo que tú quieras, y si de repente lo que quieres es matarse, ¿qué? ¿No? O sea, yo os diría que a ver si empezamos a hablar un poquito mejor sobre la vida y quizá, pues con eso comprenden los adolescentes mejor el término de la muerte. Nada, un repasito muy rápido de esto. En las nuevas tecnologías puede que no todo sea tan nuevo, y aquí estoy para que estéis en desacuerdo conmigo.